Muy buenas tardes a todos. Y pues estábamos viendo grafos, ¿no? Y vimos una representación de grafos que era ponerlos nada más como una lista de aristas. Y empezamos a ver cómo con esta representación se podían implementar algunas de las funciones que debería tener una clase grafo, ¿no? Y por ejemplo, el de obtener los vecinos de un nodo, pues en el peor de los casos había que recorrer todos los elementos de la lista, ¿no? Y siempre hay que recorrerlos porque no sabemos si el último va a ser pues un vecino a uno de los nodos que tenemos. Tal vez a uno, si pudieras mantenerla ordenada con respecto a algo, a lo mejor se podrían hacer ciertas cosas, pero bueno, ahorita así como está, pues no. Entonces, y como les decía, nunca se usa esta representación. Entonces hay otra representación que tampoco se usa tanto ya cuando utilizamos grafos en algoritmos, pero sí se usa en varios contextos, que es la lista de adyacencias, es representar el grafo como una matriz de adyacencia, Entonces es una matriz de n por n, donde n es el número de nodos, y en este caso para grafos simples, pues nada más una entrada i, j va a tener un 1 si es que están conectados los nodos i y el nodo j, ¿no? Entonces pues es una representación así como la matriz. Ahora, en esta representación, ¿cuánto tiempo tomaría implementar esta función de obtener los vecinos de un nodo dado? Pero de un nodo nada más. N, ¿no? O sea, recorrer la fila de ese nodo. También hay que recorrerla completa porque no sabemos si hay un 1 que va a estar en un lado u otro. Pero por el otro lado, un aspecto importante tal vez del anterior que no mencionamos, que no mencioné, es cuánto es el espacio que ocupa la estructura de datos en almacenar esta lista. No, en el primero, en la representación por lista de aristas, ¿cuál es la memoria? O sea, ¿cuál es la complejidad espacial? Que es cuánta memoria utiliza, o sea, es el concepto mismo de complejidad temporal, nada más aquí cuánta memoria utiliza, ya sea un algoritmo, en este caso una estructura de datos. Entonces, en este caso 2n, ¿no? Pero ya hay notación asintótica, bueno, no, de hecho no 2n, sería otra cosa. N más m, ¿no? Porque es el número de aristas las que están aquí, o sea, porque aristas en principio podrían ser n cuadrada máximo, ¿no? Pero aquí como las guarda así tal cual, pues entonces es n más m en notación asintótica. Pero aquí, en esta representación, ¿cuánto es la memoria que se ocupa? O sea, ¿de qué tamaño es esta matriz? De n por n, ¿no? Es n cuadrada. Entonces la memoria es n cuadrada. Entonces ya si simplemente en términos de memoria, pues ya preferiríamos el otro sobre este. Y es por la razón principal, bueno, una de las razones principales por las que no se usa esta representación, porque es muy costosa en memoria. Entonces aún para grafos relativamente grandes, no tan grandes, así como de 10,000 nodos, pues ya 10,000 por 10,000, pues ya se te acaba la memoria RAM de tu computadora. Pero por otro lado, adelante. Pero por otro lado, matemáticamente ver esto como una matriz es interesante. O sea, también hay toda una teoría que se llama teoría algebraica de grafos, que es analizar esta matriz pues, con la teoría de matrices. O sea, calcularle sus eigenvalores, eigenvectores, y esos hablan de las propiedades topológicas del grafo. Entonces está bastante interesante. Entonces, aunque esta representación no se utilice en algoritmos, sí se utiliza en matemáticas y también ayuda a generar nuevos algoritmos, puede explicar por qué algoritmos sirven y qué no. Entonces está bastante interesante. Pero bueno, ya la representación que sí es la que más se utiliza en la práctica, pero es bueno tener estas opciones, ¿sí ya la conocen? Ya la voy a... es tener un arreglo de listas de nodos. Entonces, para representar el grafo, se va a tener un arreglo del tamaño del número de los elementos del conjunto de vértices. O sea, va a haber una entrada por vértice, y la entrada lo que va a hacer es que va a apuntar a una lista, donde esa lista va a tener
va a tener sus vecinos, quiénes son los vecinos de ese nodo. Entonces va a tener acceso a los vecinos de ese nodo. Pero solamente conviene para grafos dispersos. Sí, o sea, son por aquí, pero la mayoría de los grafos que surgen en la práctica son dispersos precisamente. O sea, el número de aristas es O de n, o sea, es una constante n. Y por ejemplo se ve en las listas de amigos, ¿no? O sea, vemos un chorro de gente, pero yo nada más tengo 3 amigos, ¿no? Entonces no toda la gente de Facebook es mi amigo. Es como que nos clusterizamos y los grafos son muy, muy dispersos, y no nada más en redes de amigos, también en muchas otras cosas. También las carreteras, por ejemplo, no está tan loco que una calle está conectada con todas las calles de una ciudad, ¿no? O sea, está muy, muy disperso el grafo. Entonces la mayoría de las aplicaciones prácticas son dispersas, y también tiene otras razones por las cuales todos estos sistemas son dispersos, y no serían muy ineficientes, ¿no? O sea, tener tantas aristas para tantos lados, como que no es eficiente en su construcción. Pero bueno, si es una lista. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la complejidad de implementar la función que obtiene los vecinos de un nodo que yo le pase? O sea, la función de adyacencia dado un vecino. Sería el número de aristas que tiene ese nodo, que ya en términos de lenguaje de grafo sería del grado del nodo, ¿no? O sea, depende del grado del nodo, es el número de aristas que conectan al nodo, y entonces sería el grado del nodo. Entonces, pues sí es preferible por eso esta implementación, ¿no? Y también por lo de la dispersión. También en memoria, cuánto es la complejidad espacial que tiene esta representación. No, también eso sería mucho. O sea, sería n tal vez para representar este arreglo, y m para representar todas estas listas. ¿Por qué aquí sabemos con certeza que es m? Porque pues nada más son los que son vecinos para cada nodo. Ya de hecho, si eres un poquito más preciso, es 2m, porque porque como uno ve quiénes son sus vecinos, por ejemplo 0, pero cuando vea 0 también debe de por ahí aparecer 1 porque es su vecino de 1. Entonces las aristas se están contando 2 veces. Pero de nuevo, en notación asintótica, pues sería O de n más m, ¿no? Entonces es la misma que de la primera representación de una sola lista, pero bueno, esta también tiene la ventaja de que implementar la operación de adyacencia, que es de las que más se utilizan, pues se puede hacer en tiempo proporcional al grado del nodo, ¿no? Y bueno, y sí, como decía su compañero, en la práctica, pues esta es la que se utiliza, y porque la mayoría de los grafos en el mundo real son dispersos, ¿no? O sea, el número de aristas que se tiene es proporcional a los nodos, y no enredadera, que a lo mejor puede haber situaciones en las que se tenga eso, y ahí todavía aún aquí se podría considerar si usar matriz de adyacencia o lista o arreglo de listas de adyacencia, porque a lo mejor todavía aún así, pues a lo mejor hay nodos con no tan grado tan grande, y pues todavía conviene utilizar la implementación de lista. Y bueno, y es como que en resumen lo que hemos visto, o sea, como que ya un comparativo de las diferentes representaciones de grafo que tenemos. Entonces aquí remarcan en blanco pues la que gana, porque y sobre todo por esta parte, ¿no? O sea, esto es como que una de las funciones que más le estuvimos resaltando. Y pues el lista de adyacencia pues estaba muy fea, o sea, era proporcional al número de aristas para un nodo ver quiénes son sus vecinos, para el otro era n, y pues es más eficiente en la lista de adyacencia. También en el espacio, pues b cuadrada o n cuadrada, si es el número de vértices, pues también es demasiado comparado a e más b, sobre todo cuando es para un grafo disperso, ¿no? Que sería nada más proporcional a n. Igual ya nada más que estamos aquí también, así como una pequeña pregunta. Aquí dice que la operación de añadir una nueva arista al grafo, o sea, añadir una nueva arista de B
No, aquí más bien es preguntar si hay una arista entre B y W. O sea, como que es parte de... La de añadir arista es esta, pero la de preguntar si hay una arista entre B y W, para una lista de aristas, pues hay que buscarla en toda la lista para ver si estaba, ¿no? Esta es una que se implementa muy rápido en la matriz de adyacencia, que hay que hacer para ver si existe la arista BW. ¿Qué, perdón? Pues agarrar las coordenadas de la matriz y eso se puede checar en tiempo constante, ¿no? Por eso es O de 1. Y en el otro, ¿por qué es el grado del vértice o del nodo? Sí, no sé, hay que ir en el arreglo a la posición B, eso es tiempo constante, y luego ya recorrer esa su lista y pudiera ser que esté hasta el final de la lista, ¿no? Entonces, en el peor de los casos es el grado de B. Entonces está bien. Y de nuevo aquí es otro ejemplo de algunas implementaciones de funciones de esa estructura de datos, que les digo si vale la pena, pero bueno, no le vamos a poner tanto atención. Entonces vamos a seguir estudiando grafos, propiedades de los grafos, y para eso vamos a necesitar unas definiciones que pues van a ser pues muy relevantes en lo que sigue, y como todo en matemáticas y en algoritmos, como ya lo he repetido muchas veces, lo tenemos que tratar de definir lo más preciso posible para después poder pues, hacer algoritmos, plantear problemas y etcétera, ¿no? Entonces, la primera definición que vamos a hacer aquí es la de un camino. O sea, vamos a decir que un camino en un grafo no dirigido, GVE, pues nada más va a ser una secuencia de nodos. O sea, va a ser una secuencia donde enumeramos diferentes nodos, pero tiene que tener la propiedad de que dos nodos consecutivos existe una arista entre ellos. Que bueno, nada más es formalizar un camino, pues ya digamos más intuitivamente, pues es que empiezo en un nodo y los empiezo a enumerar conforme voy caminando por las aristas del grafo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si este es un camino, ¿cuál sería el camino? Pues nada más ir enumerando los vértices, ¿no? O sea, sería B4, después B2, después B5, después B3, después B7, después B8, entonces es un camino que va de 4 a 8, pero si aquí pusiera después B11, o sea, también sigue siendo una lista, bueno, sí, una secuencia de vértices, pero ese ya no es un camino, ¿no? ¿Por qué ya no es un camino? Porque estos no están conectados, ¿no? No hay una arista entre B8 y B11. Entonces un camino pues, es una secuencia de vértices, pero vértices adyacentes en la secuencia tienen que estar, el grafo tiene que tener una arista que los conecte. Y bueno, eso es un camino. Aquí en este mismo ejemplo también se considera como camino si yo sigo caminando en el grafo. O sea, aquí me paré en 8, pero pude haber regresado a 3 y después ir a 1. O sea, aquí todavía pudo haber sido B3 y pudo haber sido B1. Todavía este es un camino en el grafo. Entonces ahora vamos a de todos los posibles caminos, también vamos a distinguir caminos simples, que son donde todos los nodos van a ser distintos. O sea, cuando no repetimos ningún nodo en el camino que estamos haciendo. Entonces nada más hay un subconjunto del conjunto de caminos, son los caminos simples, que son los que no repiten nodos. Y pues ya, ¿no? Entonces ahora ya con esta noción de camino podemos también definir ahora la noción de si un grafo es conectado o no. Entonces vamos a decir que un grafo no dirigido es conectado si para cualquier par de nodos que yo doy, o sea, doy U y B, no importa cuánto vale U y B, si existe un camino en el grafo entre ellos dos, para cualquier U y B, voy a decir que mi grafo es conectado. O sea que, por ejemplo, en una ciudad, si los nodos son calles, y diré si los nodos son intersecciones y las aristas son calles, pues que sea conectado el grafo quiere decir que yo puedo llegar a donde sea que me manden a entregar mi paquete, ¿no? O sea, que no necesito una lanchita o algo así para llegar. O sea, siempre hay un camino entre un par de nodos. Que, por ejemplo, en este grafo es conexo, a veces le dicen. No, porque no puedo llegar de 8 a 10, por ejemplo, ¿no? Pues, por ejemplo, luego en estos grafos chiquitos, pues sí es fácil de ver, pero si ya nada más me dan mi archivo con todas las listas de aristas para construir mi grafo, pues a lo mejor ahí no va a ser tan claro. Ahí voy a tener que hacer un algoritmo que me diga si es conexo o no el grafo, ¿no? Pero bueno, aquí en este chiquito que ya está dibujado, pues se ve claramente que sí
que de hecho consiste de 3 componentes desconectados. Y bueno, ya por último también vamos a distinguir entre el conjunto de caminos, vamos a distinguir un camino que le vamos a llamar al ciclo, que va a ser un camino que no es simple, pero donde los nodos que se repiten están al inicio y al final del camino. Entonces aquí, por ejemplo, es cuando de un camino de B1 a BK, pero cuando B1 y BK son el mismo vértice. Entonces, pues también es muy intuitivo, ¿no? Voy caminando, pero si regreso al mismo nodo del que empecé, entonces formo un lazo, un ciclo de donde estoy, ¿no? Pues como les digo, los ciclos son muy importantes. También es una estructura que determina mucho del comportamiento y de las propiedades que puede tener un grafo. El número de ciclos, el tamaño de los ciclos, y etcétera, puede ser muy relevante. Pero bueno, hasta ahora las definiciones sí quedan claras, las que hemos tenido. Bueno, entonces, ahorita en el descanso les pregunto ya si alguien ha intentado ver los videos y si los pueden ver o no, porque los puse no como públicos, sino como nada más si les doy la liga los pueden acceder. Entonces, si alguien le ha intentado y no ha podido, ahí me dicen. Pero bueno, entonces ahora vamos a seguir con nuestras definiciones. También vamos a definir un tipo particular de grafo que es muy importante, que es un árbol. Entonces, un árbol va a ser un grafo, o sea, es un conjunto de vértices y aristas, pero donde cumple con la propiedad de que el grafo es conectado. O sea, yo puedo llegar de un nodo a cualquier otro que me den, pero no contiene ciclos. Y pues vamos a ver qué es el grafo conectado más pequeño que sin ciclos. Es la estructura sin ciclos más pequeña que es conectada. Entonces, pues los árboles surgen en un montón de contextos, desde ciencias hasta cómo estructuramos, hacemos estructura de datos para resolver problemas algorítmicos, hasta cómo resolvemos problemas algorítmicos separando problemas en problemas más pequeños. Eso también genera árboles en divide y vencerás. Y pues un chorro, ¿no? Creo que ahorita más adelante vienen más ejemplos. Pero entonces, siendo tan importante esta estructura de árbol o este tipo particular de grafo, pues también vale la pena pues en tratar de entenderlo y ver qué pasa con él. Entonces, pues aquí va un teorema. O sea, vamos a empezar a tratar de caracterizar qué es un árbol. O sea, aquí dimos la definición, dijimos, es un grafo, va a ser un árbol si es conectado y no contiene ciclos. Entonces aquí vamos a empezar a ver consecuencias de esa definición. Entonces la primera es que si tenemos un grafo que es conectado y que no contiene ciclos, entonces eso es lo que eso implica que el grafo tiene exactamente n-1 aristas. O sea, que dado esas dos propiedades, eso es necesario que el grafo tenga exactamente n-1 aristas. Que no se ve tan obvio, ¿no? O sea, de que sea conectado y que no contenga ciclos, como que no es tan obvio que el número de aristas sea necesariamente n-1. Que como es una verdad, pues a lo mejor sí alguien de ustedes pues sí puede verlo como que sí es directo, pero al menos yo no lo vería así tan obvio, ¿no? O sea, que es algo tan obvio que se puede expresar. Y podríamos empezar pues tal vez a jugar un poco, ¿no? O sea, por ejemplo, si agarramos un grafo de tamaño 2, con n igual a 2, y queremos construir un árbol, primero, como son dos nodos, o sea, son dos nodos, ¿no? Entonces, como mi grafo tiene que ser conexo, pues entonces tengo que poner una arista entre esos dos nodos, ¿no? Si no, no sería conexo. Y no puede contener ciclos, y también simple, pues entonces no puedo añadir otra arista, ¿no? Entonces aquí cumple, ¿no? Es un grafo conexo y no tiene ciclos, entonces sí ya cumplió estas dos. ¿Y cuál es el número de aristas que tiene esto? Una, ¿no? Entonces sí cumplió que tiene n-1 aristas. Pero ahora vamos a ver con 3, ¿no? O sea, vamos a tener 3 nodos. Entonces, pues tengo que construir tal vez el primer grafo, ¿no? Tienen que estar todos conectados, entonces primero pues tiene que estar por acá y para acá. Entonces ahí ya está, el grafo es conexo, sí, ¿no? ¿Tiene ciclos?
No tiene ciclo. Si pusiera aquí esta arista que está aquí, pues se formaría un ciclo, entonces ya no sería válido, ¿no? Entonces, ¿cuántas aristas tiene? 2 y el árbol tiene 3, ¿no? Y hay otros posibles grafos también aquí que no son esos, o sea, pues el otro grafo pues podrían ser las otras pares de aristas del triangulito ese que se forma, ¿no? Entonces, al menos con esos grafos chiquititos, pues parece que sí se sigue la propiedad, pero pues podemos hacer grafos muy complicados como el que está aquí o todavía mucho más grandes, ¿no? Y pueden tener diferentes formas, ¿no? O sea, pueden tener pues un montón de conexiones algunos, puede ser un árbol binario, o sea, como que podría haber aquí todavía muchas cosas distintas. Entonces también, pues si logramos, también es lo importante de matemáticas y de algoritmos cuando demuestran que un algoritmo es correcto, que en este caso nada más es una propiedad de un grafo, aquí todavía no es ningún algoritmo, de que tú puedes demostrar una verdad y dado cómo está expresado el teorema, si lo puedes demostrar en esta generalidad así para cualquier grafo, pues ya estarías demostrando que es verdadero para cualquier grafo que es conectado y que no contiene ciclos, que va a tener exactamente n-1 aristas sin necesidad de verlos todos, ¿no? O sea, que poderlo argumentar de manera lógica sin necesidad de ver así todas las posibilidades de grafos que pueden existir. Entonces es parte de lo chido de nuevo de matemáticas y de eso. Entonces, a ver, vamos a tratar de intentar demostrar pues, esa propiedad. Entonces, voy a hacer una forma que me acuerdo, no sé si sea la más, también las demostraciones de teoremas pueden haber de muchas formas, o sea, no hay una sola forma de demostrarlo. De hecho, problemas importantes pues tienen como 20 demostraciones y está interesante porque son diferentes formas de ver a un mismo problema. Entonces aquí voy a hacer una que, a ver si me acuerdo, pero creo que es la que me acuerdo, para demostrar eso, ¿no? Pero entonces para demostrar eso, primero voy a intentar demostrar algo antes, o sea, voy a tratar de demostrar primero una, si no se alcanza a ver, si estamos demasiado flaco, ¿verdad? Voy a tratar de hacerlo más gordo. Ahora está muy gordita. Sí, está un poquito mejor, pero bueno, a ver. Entonces, lo primero que voy a demostrar es que un árbol, o sea, un grafo conexo y sin ciclos, tiene un nodo de grado 1. También eso no es tan obvio, ¿no? O sea, también no es, tal vez sí, tal vez no. Ya depende de las intuiciones que tiene cada persona, pero no es tan obvio. En los ejemplos que hicimos, pues sí, siempre había al menos un nodo en el del 2, los dos son de grado 1, ¿no? En el del 3 nodos, pues había 2 de grado 1 y 1 de grado 2. Pero bueno, aquí lo que dice es que todos los árboles tienen al menos un nodo de grado 1, que en los árboles esos nodos también les llamamos hojas, o sea, también va a ser un nombre que les damos a esos nodos. Entonces esto también hay que demostrarlo, o sea, que no importa el árbol que me den, yo puedo argumentar que debe de tener, dadas esas propiedades que tiene el árbol, que tiene un nodo de grado 1. Entonces, y esta demostración también va a ser útil para más adelante. Entonces va a ser una demostración igual como hemos mencionado antes por contradicción. Y entonces como es por contradicción, pues vamos a suponer que el grafo G, ahorita no lo voy a llamar, no tiene nodos de grado 1.
y vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa si no tiene nodos de grado 1. Entonces, primero lo voy a escribir así como con diagramas y después tratamos de escribirlo tal vez con texto, ¿no? Entonces, primero me agarro un nodo arbitrario. O sea, voy a agarrar un nodo arbitrario del grafo B y pues lo pongo, ¿no? Es un nodo del grafo. Ahora, esa suposición de que no tenemos nodo de grado 1 quiere decir que este nodo está conectado a al menos dos otros nodos, ¿no? O sea, no sé cuáles son esos otros dos nodos que están, pero al menos pues son dos, ¿no? O sea, pudieran haber más, pero al menos son dos. O sea, hasta aquí sí va claro, o sea, que estoy siguiendo de manera lógica pues, todos los pasos. Entonces ahora, como tiene dos conexiones, pues yo me puedo agarrar alguna de ellas, no me puedo agarrar alguna, y a este le voy a llamar B0. Entonces voy a agarrar un nodo distinto cuando es en el primero, o sea, con el primer nodo B0 y pues lo conecto a ese nodo. Ahora este nuevo nodo, ¿qué propiedad tiene? Como estoy suponiendo que G no tiene nodos de grado 1, también este nodo debe de tener al menos otra conexión que esté, porque es de mínimo grado 2. Pudiera tener más de nuevo, pero al menos tiene una de grado 3. Entonces, si me sigo de esta forma, y por ejemplo este va a tener una conexión a otro nodo, o sea, porque pues, por esta la arista, y puede pasar dos cosas. O sea, cuando sigo haciendo este análisis, nada más pueden pasar dos cosas: que este sea un nuevo vértice que no he visitado, o que sea un vértice que sí ya había visitado, ¿no? O sea, si yo empiezo a recorrer con este razonamiento, o sea, empecé con un vértice cualquiera y recorrí una de las aristas, de las dos aristas que tenía. A ese vértice que llegué, pues ya usé una de las aristas que fue con la que llegué a ese vértice, pero al menos tengo otra para cual seguir avanzando en un camino. Y ahí voy a encontrar otro nodo. Pero como son nodos del grafo, entonces ese nodo puede ser un nodo nuevo o puede ser un nodo que ya había visitado. Y así va a seguir pasando. No puedo llegar a un nodo nuevo o un nodo que ya había visitado. Ahora, ¿qué pasa en el caso de que llego a un nodo que ya había visitado? O sea, ¿qué pasa si uno de estos, cuando llego por la arista, es un nodo de los que ya había visitado antes en el camino? Hay un ciclo, entonces ya eso no puede ser, porque estoy suponiendo que mi grafo es un árbol, ¿no? Y la definición de árbol era que no tenía ciclos. Pero entonces, si no puede darse ese caso, pues este proceso se iría al infinito, ¿no? O sea, siempre estaría agarrando un camino más y un camino más. Pero ¿por qué eso no se puede dar? Porque se tendría que ciclar, ¿no? Para que cumpliera con la condición. O sea, si esto es verdadero, que es lo que estamos suponiendo, y también es verdadero que nunca ninguno de estos nodos puede ser uno repetido porque el árbol es un ciclo, entonces aquí lo que estaríamos concluyendo es que este camino es infinito. O sea, pues estaríamos concluyendo que aquí me puedo ir al infinito, pero eso va a ser una contradicción. ¿Por qué es una contradicción? Porque pues mi grafo es finito, ¿no? O sea, yo nada más tengo n vértices y bueno, queremos demostrar ahorita que este árbol tiene n-1 aristas, pero entonces aquí ya llegamos a la contradicción de que esto implicaría que el grafo es infinito cuando no es infinito, cuando es finito. Entonces, pues esa es como que la demostración, y siempre me da flojera ya al final escribir así todo lo que dije ahorita, pero bueno, ahorita me va a volver a dar flojera, pero como está en video ya no me siento tan mal, ¿no? Entonces ya ahí lo pueden Podríamos también meter ahí la opción que sea de n nodos, y entonces ya llegando a n, uno tiene que tener una sola. Sí, o sea, podría ser el peor de los casos que puede pasar, y también si hacemos eso también lo podemos argumentar, decir, o sea, me voy a ir uno diferente, pero en el momento en que ya tengo n nodos distintos, el siguiente tiene que ser uno de los que ya tenía. Entonces ahí ya el grafo decimos, pues entonces encontramos un ciclo, que también es una contradicción porque pues el árbol no debería de tener ciclos, ¿no? Entonces también sería otra alternativa para demostrarlo. Sí. Sí, muy bien. Entonces, ahora con este nuevo lema, o sea, que ya sabemos que existe al menos un nodo de grado 1, pues ya vamos a intentar hacer la demostración pues del teorema original, ¿no? Entonces la demostración de teorema original, ¿no? Ya no me acuerdo el número, bueno, lo voy a poner.
Y esta demostración va a ser por inducción matemática. También si tienen duda, igual puedo pararme un poco para explicar inducción matemática, pero ahorita vamos a suponer que están un poco familiarizados con eso, pero también me pueden decir. Entonces, para demostrar por inducción, entonces lo primero que tenemos que demostrar es el caso base, que de hecho ya hicimos hasta 2 casos base, ¿no? Pero, por ejemplo, si empezamos desde n igual a 2, pues cuando n igual a 2, el único grafo conexo sin ciclos de 2 simple de 2 nodos, pues es el que está conectado un nodo con el otro, ¿no? Y entonces en este caso, pues el número de aristas es igual a 1, ¿no? Que es igual al número de vértices, que era 2 menos 1, ¿no? O sea, cumple con la propiedad de... Sí, pero lo que queremos demostrar es que el número de aristas que tiene un árbol es igual al número de nodos menos 1, que ya les dimos nombre, ¿no? Aquí le llamamos n y normalmente le llamamos le llamamos m. Entonces ahora necesitamos demostrar el paso de inducción, o sea, necesitamos demostrar el paso de inducción, que en el paso de inducción, o sea, lo que tenemos que demostrar es que la proposición n implica la proposición n más 1. Entonces, en este caso, ¿cuál es la proposición n? Que bueno, sí, lo debía haber dicho desde el inicio antes de demostrar el caso base. Entonces, ¿cuál es la proposición n? Que fue esto que escribimos aquí, ¿no? Que un árbol, o sea, un árbol con n nodos tiene n menos 1 aristas, ¿no? Esta es la proposición que queremos decir, y es una proposición que es diferente para cada valor de n, ¿no? Pero según lo que queremos demostrar es que se cumple para todo n, y precisamente para eso hacemos inducción. O sea, en inducción matemática, por eso tenemos que hacer el caso base, o sea, tenemos que hacer p de 0 o p de 1, o sea, una base, ahorita, incluso p de 2, como ahorita le hice. Y después tenemos que demostrar que p de n implica p de n más 1 para todo n. Y si logramos demostrar estas dos cosas, pues entonces esto implica que p de n es verdadero para todo n. O sea, que la proposición es verdadera para todo n. ¿Y por qué? Porque eso es así, es el clasiquito que luego lo explican con dominó, ¿no? O sea, si p de 1 es verdadero y p de n implica p de n más 1, entonces ¿eso qué quiere decir? O sea, si p de 1 es verdadero y también p de 1 implica p de 2, entonces eso quiere decir que p de 2 es verdadero, ¿no? Pero ahora como también tengo que p de 2 implica p de 3, pues entonces también tengo que p de 3 es verdadero, y pues así sucesivamente, ¿no? Entonces es inducción. Entonces, pero esto hace que sea importante que uno demuestre esto para todo n. O sea, que tú digas que no importa el grafo y no importa el número de vértices que tenga el grafo, que yo puedo demostrar que p de n implica p de n más 1. Entonces, en esencia, demostrar esta parte de aquí, pues va a ser de la siguiente forma. O sea, yo tengo que demostrar que un árbol cualquiera de n más 1 nodos tiene exactamente n aristas, pero para eso puedo utilizar que un árbol con n aristas tiene n menos 1 nodos. Entonces es lo que está diciendo. Para demostrar esto puedo utilizar lo que está aquí a la izquierda. Por eso está la implicación de esa dirección. Entonces me agarro un árbol cualquiera de n más 1 nodos. O sea, voy a agarrar un árbol cualquiera de n más 1 nodos. Y es importante que sea cualquiera porque pues esto tiene que ser genérico, ¿no? Para que valga para cualquier árbol, nunca debo de suponer nada que no sea general a cualquiera de los árboles. Entonces aquí tengo mi grafo, que es un árbol de n más 1 nodos. Pero ahora, ¿qué sé de ese árbol? O sea, ¿qué es lo que acabo de demostrar de ese árbol? Que cualquier árbol, no importa el número de nodos que tenga, tiene que tener al menos un nodo que tiene grado 1, ¿no? Entonces voy a agarrar de ese árbol ahorita, que es un árbol arbitrario de n más 1 nodos, pero yo sé que al menos tiene un nodo de grado 1. O sea, yo sé que existe un nodo de grado 1 que tiene ese árbol, y lo acabamos de demostrar en
en el lema pasado. Entonces, ¿y por qué era importante demostrar ese nodo de grado 1 que teníamos el pasado? Porque ahora lo que voy a hacer es quitarlo de este grafo, o sea, lo voy a desconectar. Como nada más tiene grado 1, yo sé que no va a afectar a nada más del árbol, o sea, sé que lo único que va a afectar es que él va a desaparecer sin llevarse a ninguno de los otros nodos. Entonces, a ese nuevo árbol, el T1-1, si le resto ese nodo B que tiene grado 1, o sea, le voy a poner B1, que es el de nodo de grado 1, pues me va a quedar un nuevo árbol que nada más va a tener n nodos, pero la primera es sí es un árbol, o sea, tengo que garantizar que lo que me queda sigue siendo un árbol. Pues en primera, pues tengo que ver que siga estando conectado el nodo, todos los nodos del árbol anterior, pero si ya estaban conectados anteriormente porque era un árbol, al haber quitado este nodo con una sola arista, no va a quitar ninguno de los caminos que ya estaban, ¿no? O sea, no va a quitar ninguno de los caminos que ya estaban, y entonces por eso este T' de n va a seguir siendo un árbol. Ahora, ¿qué logro ya teniendo esto? Ya cuando tengo un árbol de n nodos, puedo llamar a esto, o sea, como suponía que es verdad la proposición para P de n, o sea, usando inducción matemática, ahora que yo puedo garantizar de este árbol. O sea, si este árbol cumple, o sea, si la proposición es verdadera para este árbol, pues entonces yo lo que sé es que le voy a poner ahorita así nada más que la cardinalidad, que esto va a representar el número de vértices de n, diré o sea, bueno, mejor ya lo pongo bien, ¿no? O sea, que lo que puedo decir, o sea, que es la pregunta que le estoy haciendo, ¿cuántas aristas tiene ese árbol T' de n? n-1, ¿no? Y aquí sí puedo decir que n-1 porque estoy usando inducción matemática. O sea, estoy usando que es válido la proposición para P de n, y con eso tengo que demostrar que también es válida para n+1. O sea, de ahí radica el poder de inducción, de que tú puedes usar la misma proposición que quieres demostrar como herramienta para demostrar, pues, este paso de inducción. Entonces este tiene n-1. Pero ahora con esta nueva información, ¿qué puedo yo decir de mi árbol arbitrario inicial? ¿Cuántos nodos tiene el árbol inicial? N, ¿no? Porque pues ya nada más le reconecto mi nodo que le había quitado, y pues ya es pues va a tener n+1 nodos, y le estoy agregando también una sola arista porque era un vértice de grado 1. Entonces esto va a implicar que el número de aristas del árbol T de n+1 va a ser igual a n, ¿no? Que era lo que queríamos demostrar. Entonces también igual podríamos tratar de escribir todo el chorizo, pero pues ya lo vamos a dejar así. No sé si tengan preguntas o comentarios. También esto es como un ejemplo, o sea, esto por ejemplo se vería en una clase de teoría de grafos, pero aquí de este tipo de demostraciones vamos a estar haciendo constantemente, entonces es bueno en un objeto importante que vamos a utilizar, pues ya empezar a practicar este tipo de cosas. Bueno, ¿no? O sea, ya vimos que un árbol tiene exactamente n-1 aristas, un árbol de tamaño n. Y como les decía, o sea, aquí pues hay un montón de ejemplos, pero bueno, también un tipo particular de árbol que también va a resultar ser muy, muy útil, es cuando designamos a uno de los nodos de ese árbol como el nodo raíz. Entonces designamos a ese nodo particular como nodo raíz, y pues los nodos que están conectados al nodo raíz van a ser los hijos del nodo raíz, y al nodo raíz se le va a llamar padre. Y ahora los hijos de esos hijos pues van a ser otros hijos, pero su padre de esos hijos pues va a ser el nodo que los conecta. O sea, como que eso, el enraizar un árbol, pues establece esta jerarquía de quién es el nodo más, el abuelo, o el nodo original, y ya después quiénes son los hijos que van saliendo. También en un montón de estructura de datos es importante enraizar o designar uno de los nodos del árbol como nodo raíz. También vamos a ver varios ejemplos de eso.
y bueno, es un ejemplo de un nodo que está enraizado de un árbol, es un bien famoso el árbol de la vida, ¿no? En los árboles filogenéticos que se utilizan un montón en bioinformática y en biología. Entonces aquí todos los nodos hoja son las especies que existen en la actualidad, y los papás de los nodos hoja y otros nodos más, pues ya pueden ser especies que ya no existen, pero que eran ancestros comunes de esas dos especies, ¿no? Si no es que me sé, es por lo que me acuerdo de lo de biología, ¿no? Igual hasta me equivoco, pero no sé si aquí hay algún biólogo o bióloga. Pero bueno, y hay en muchos otros dos lados. Entonces, si quieren, llegué tarde, pero bueno, aquí es buen momento para dar 10 minutos de descanso.